La pieza invitada en el museo en este mes de febrero de 2025 es realmente un conjunto excepcional desde todos los puntos de vista, no solamente por su escala, sino también por la relevancia que ocupa dentro de la producción de su autor, Víctor de los Ríos, así como por las muy destacadas características, tanto desde el punto de vista técnico como formal, iconográfico, simbólico, incluso teológico, que pueden apreciarse en ella. Se trata del Paso del Descendimiento, realizado, como dije, por Víctor de los Ríos entre el año 1943 y 1945, año en el que procesiona por primera vez junto con su trono y que, por tanto, permite conmemorar este año de 2025 el 80 aniversario de su primera participación en los cortejos procesionales de la Semana Santa leonesa, algo que ha sido además celebrado mediante un acto extraordinario de la cofradía y una salida igualmente extraordinaria hacia la plaza de la catedral. El paso en su conjunto es una de las composiciones más monumentales de su tiempo, no solamente de la Semana Santa leonesa, sino también de toda la Semana Santa española. Hay que tener en cuenta que está realizado con una enorme ambición, tanto material como formal e iconográfica, en unos tiempos de extraordinaria penuria económica para España y también para sus cofradías, y que sin embargo el artista cántabro fue capaz de resolver de una manera absolutamente monumental, mediante sobre todo la combinación de dos tradiciones fundamentales que a buen seguro debieron de formar parte de sus referencias a la hora de crear estos conjuntos. Por un lado, la propia tradición de la escultura barroca española, particularmente la castellana, la vallisoletana, con todo el conjunto de grandes pasos procesionales iniciados por Francisco del Rincón y por Gregorio Fernández en los primeros años del siglo XVII, y por otro lado también la propia tradición de carácter académico que a buen seguro, aunque esto todavía está por estudiar, le permitió a Víctor de los Ríos conocer grandes conjuntos, sobre todo presentes en Italia, como aquellos realizados por Niccolò dell'Arca y sobre todo por Guido Mazzoni, que se convertían en manifestaciones y plasmaciones escultóricas con un gran número de figuras de aquellos momentos que sucedían a la materialización del descenso del cuerpo de Cristo desde la cruz y antes de ser conducido al sepulcro. Estas dos tradiciones, por un lado de carácter clásico y académico, renacentista en ese caso, y por otro lado de carácter fundamentalmente barroco hispánico, se juntan de una manera particularmente feliz en esta composición de Víctor de los Ríos, que no solamente logra producir una escala absolutamente imponente, sobre todo cuando el paso es contemplado en la tarde del Viernes Santo, en la procesión oficial del Santo Entierro en los años impares, como será en esta ocasión, en este año 2025, sino que también permite ofrecer, como a continuación podremos apreciar, una pluralidad de puntos de vista que permiten calibrar la variedad de expresiones y la perfecta talla y la comunión entre las diferentes imágenes que componen el paso. Desde esta perspectiva se puede apreciar algunas de las características más descollantes de este fantástico grupo escultórico. En primer lugar, hay que reseñar que, de acuerdo con la tradición de los teóricos de la escultura, al menos desde el Renacimiento, uno de los aspectos más valorados en la contraposición o paragone entre la escultura y la pintura es la posibilidad de que existan diferentes puntos de vista, que todos ellos deben resultar armónicos y al mismo tiempo ofrecer alguna información novedosa desde el punto de vista visual para el espectador. Esa relación dialéctica y al mismo tiempo profundamente armónica entre la unidad y la variedad del conjunto se aprecia en este caso de una manera absolutamente ejemplar y espectacular, puesto que, en función del punto de vista que adopte el espectador y desde el cual contemple el conjunto, la imagen revela sentidos y significados muy sutiles. Por ejemplo, desde ese punto de vista, la Virgen, de la cual solo podemos contemplar la espalda, se convierte en una prolongación dentro del escenario del paso de la propia percepción del espectador, que contempla el cuerpo exangüe de Cristo, sostenido por San Juan y por Nicodemo o José de Arimatea. Nunca existe la total certeza en los pasos procesionales, en la iconografía, de cuál de los dos personajes que ayudan al descendimiento y al traslado del cuerpo de Cristo es su verdadera identidad, pero que conforman a su vez un punto de vista que permite contemplar la desesperación lamentosa de la Magdalena y también la presencia más serena que juega con la corona de espinas en una iconografía
iconografía que remite además a la tradición tanto pictórica como escultórica barroca de otra de las Marías presentes en la escena de la crucifixión y del descendimiento. De este modo, todo ello se ve potenciado además por la potencia de la cruz en altura, que permite acoger la otra de las figuras masculinas participantes, bien Nicodemo o bien el propio José de Arimatea, como antes decíamos, y que ofrece un conjunto de composiciones piramidales y triangulares que van cambiando en función del punto de vista y que ofrece una asombrosa riqueza, variedad y unidad. Eso revela la mano del que, a mi juicio, siempre lo he considerado uno de los mejores escultores españoles de su tiempo en cualquier género. Y probablemente si la escultura religiosa en general y la escultura procesional en particular no se vieran todavía afectadas por un amplio, intenso y extendido conjunto de prejuicios desde determinados campos académicos que afectan a su valoración y a su comprensión, con toda seguridad se haría justicia al que es un conjunto, tanto desde el punto de vista técnico como formal, como iconográfico, como simbólico, verdaderamente único y magistral. En este sentido, también se puede añadir la capacidad de Víctor de los Ríos, presente en la mayor parte de sus composiciones, para poder expresar a través tanto de la gestualidad del cuerpo, de la posición del cuerpo, como sobre todo de la gestualidad del rostro y de las manos, diferentes matices sutiles que van desde la lamentación más profunda hasta la serenidad, hasta la resignación, hasta la expresión física del dolor contenido y que se acaban concentrando en aquello en lo que Víctor de los Ríos siempre se centró de una manera particular, la expresión tanto del cuerpo de Cristo, cuya posición remite a los modelos propios de la posición del cuerpo en las piedades, desde la de Miguel Ángel hasta la propia del Cristo de la Virgen del Mercado leonés, y que sobre todo con un juego tanto anatómico como expresivo en el cadavérico rictus del rostro de Cristo alcanza unas cotas extraordinarias de humanidad y divinidad. Desde esta posición podemos apreciar otro aspecto realmente destacado que antes comentábamos, y es la variedad de puntos de vista, su unidad y al mismo tiempo su enorme armonía, puesto que desde esta exacta posición en la que está ahora la cámara se puede contemplar el triángulo prácticamente perfecto, casi pitagórico, que forman la cruz con José de Arimatea o Nicodemo y con el resto de figuras masculinas, incluyendo al propio Cristo, en ese triángulo descendente en el cual vemos las figuras de espaldas, mientras que las figuras femeninas, en una gradación en su frontalidad, llevan desde la María que sostiene los atributos hasta la propia Virgen, pasando por María Magdalena, y permiten, por tanto, comprobar las reacciones fisiológicas, las reacciones gestuales al sufrimiento del cuerpo de Cristo y a la trascendencia de este momento de la pasión. También desde este punto de vista se puede apreciar la enorme calidad e interés del trono procesional que el propio Víctor de los Ríos talló también entre el año 1943 y 1945, un trono dorado, lo cual tampoco es muy frecuente en estos años, un trono que sí ha visto un poco alterada su disposición original, que era completamente cuadrangular, con unos salientes que pueden contemplarse tanto en la parte delantera como en la trasera, pero que fue labrado como un homenaje tanto a la propia cofradía eucarística, la cofradía de Minerva y la Santa Veracruz, como también a determinados aspectos relacionados tanto con la pasión, como con la tradición iconográfica, como con la ciudad de León. Prueba de ello son esos leones de carácter prácticamente heráldico que aparecen flanqueándolo y que incluso desfilaron durante algunos años coronados con una especie de coronas de hojalata que resaltaban su propio sentido y dimensión de carácter heráldico. El conjunto del trono, que acoge por cierto el paso más pesado llevado a hombros en la Semana Santa leonesa, y que es llevado también por el número más elevado de braceros. El trono, como digo, refleja la dimensión eucarística de la cofradía mediante la presencia del conjunto de atributos en su parte frontal, la presencia de un cáliz con la sagrada forma y al mismo tiempo con unos añadidos pictóricos en los laterales que muestran también motivos alusivos a la pasión de Cristo.